Texto tomado de Discurso para recibir el Nobel de Literatura, La soledad de América Latina, pronunciado en Estocolmo, 1982. Los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, donde las estirpes, condenadas a 100 años de soledad, tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Gabriel García Márquez, Aracataca, Magdalena, 1927, Ciudad de México, 2014. Es reconocido mundialmente por introducir dentro del escenario mundial la voz particular del Caribe colombiano, a través de su representación en el espacio mítico de Macondo, lugar que sirve de escenario para la construcción de su universo literario, imagen simbólica de nuestra realidad. Es precisamente este aspecto original de su narrativa que culmina en su obra maestra, 100 años de soledad, 1967, el que llama la atención mundial para que finalmente la Real Academia de Suecia le otorgue el Premio Nobel de Literatura en 1982. García Márquez logra dentro de esta primera etapa de su larga vida como escritor mostrarle al mundo no solo la pobreza, la violencia y corrupción política de Latinoamérica, sino la inmensa riqueza cultural de nuestros pueblos, representada en nuestro folclore y tradiciones orales, donde la imaginación permite la construcción de un nuevo mundo. Su estilo inconfundible y único, conocido en el mundo entero como realismo mágico, real maravilloso o realismo macondiano, se define como la narración de carácter literario, donde de común acuerdo entre escritor y lector se reconstruye la realidad dentro de una nueva dimensión, donde lo maravilloso hace parte de lo cotidiano. Es un estilo que de hecho se constituyó en el canon de la literatura latinoamericana durante mucho tiempo. Sin embargo, García Márquez fue un incansable explorador y hasta sus últimos días estuvo reconociendo nuevas técnicas y estilos narrativos sin dejar nunca de lado la experiencia de su genio creativo. Como colombianos, es nuestro deber conocer algo sobre la vida y obra de este importante escritor que puso el nombre de nuestro país en la escena universal. Como es domingo y ha dejado de llover, pienso llevar un ramo de rosas a mi tumba, rosas rojas y blancas, de las que ella cultivaba para hacer altares y coronas. La mañana estuvo muy entristecida por este invierno taciturno y sobrecogedor que me ha puesto a recordar la colina donde la gente del pueblo abandona a sus muertos. Es un sitio pelado, sin árboles, barrido apenas por las migajas providenciales que regresan después de que el viento ha pasado. Ahora que dejó de llover y que el sol del mediodía debe haber endurecido el jabón de la cuesta, podría llevar hasta el túmulo en cuyo fondo reposa mi cuerpo de niño, ahora confundido, desmenuzado entre caracoles y raíces. Ella estaba consternada frente a sus santos. Permanece abstraída desde cuando dejé de mover en la habitación, después de haberme fracasado en el primer intento de llegar hasta el altar para coger las rosas más encendidas y frescas. Tal vez hoy hubiera podido hacerlo, pero la lamparita pestañeó y ella, recordaba el éxtasis, levantó la cabeza y miró hacia el rincón donde esta silla debió pensar. Es otra vez el viento, porque es verdad que algo cubrió junto al altar y la habitación onduló un instante, como si hubiera sido removido el nivel de los recuerdos estancados en ella desde hace tanto tiempo. Entonces comprendí que había de guardar una ocasión para coger las rosas, porque ella continuaba despierta, mirando la silla, y habría podido sentir junto a su rostro el rumor de mis manos. Ahora debo esperar a que ella abandone la habitación dentro de un momento y vaya a la pieza vecina a dormir la siesta, medida imparable del domingo. Es posible que entonces pueda yo salir con las rosas para este regreso antes que ella vuelva en la habitación y pueda ir mirando la silla.
aquel momento. El domingo pasado fue más difícil. Tuve que esperar casi 2 horas a que ella llegara. En el estatus parecía intranquila, preocupada, como si la hubiera atormentado la certidumbre de que súbitamente su soledad en la casa se había vuelto menos intensa. Dio varias vueltas por el cuarto con el ramo de rosas antes de abandonarlo en el altar. Luego salió al pasadizo, miró adentro y se dirigió a la pieza vecina. Yo sabía que estaba buscando la lámpara y después cuando volví a pasar frente a la puerta y la vi en la claridad de color saquito oscuro y almohadas rosadas, me pareció que era todavía igual a la niña que hace 40 años se inclinó sobre mi cama en este mismo cuarto y transcurrido el tiempo desde aquella remota tarde de agosto entre las mujeres le trajeron al cuarto y le mostraron el cadáver y le dijeron: llora, era como tu hermano, como un hermano tuyo. Y ella recostó contra la pared llorando, obedeciendo todavía, estopada por la lluvia. Desde hace 3 o 4 domingos estoy tratando de llegar hasta las rosas, pero ella ha permanecido vigilante frente al altar, vigilando las rosas con una sobresaltada diligencia que no le había conocido en los 20 años que llevaba viviendo en la casa. El domingo pasado, cuando salió a buscar la lámpara, logré componer un ramo con las mejores rosas. En ningún momento he estado más cerca de realizar mi deseo, pero cuando me disponía a regresar a la silla, oí de nuevo las pisadas en el pasadizo. Ordené brevemente las rosas en el altar y entonces la vi aparecer en el vano de la puerta con la lámpara en alto. Tenía puesto el saquito oscuro y las medias rosadas, pero había en su rostro algo de la fosforescencia de una revelación. No parecía entonces la mujer que desde hace 20 años cultiva rosas en el huerto, sino la misma niña que en aquella tarde de agosto trajeron a la pieza vacía para que se cambiara de ropa y que regresaba ahora con una lámpara gorda y envejecida, 40 años después. Mis zapatos tenían todavía la dura costra de barro que se les formó aquella tarde, a pesar de que permanecieron secándose durante 20 años junto al fogón apagado. Un día fui a buscarlos. Esto fue después de que clausuraron las puertas, descolgaron del umbral el pan y el ramo de sábila. Se llevaron los muebles, todos los muebles, menos la silla del rincón que me había servido para estar durante todo este tiempo. Yo sabía que los zapatos habían sido puestos a secar y que ni siquiera se acordaron de ellos cuando abandonaron la casa. Por esto fui a buscarlos. Ella volvió muchos años después. Había transcurrido tanto tiempo que el olor a almizcle del cuarto se había confundido con el olor del polvo, con el seco y minúsculo tufo de los insectos. Yo estaba solo en la casa, sentado en el rincón esperando, y había aprendido a distinguir el rumor de la madera en descomposición, el aleteo del aire volviéndose viejo en las alcobas cerradas. Entonces fue cuando ella vino. Se había parado en la puerta con una maleta en la mano, un sombrero verde y el mismo saquito de algodón, que no se había quitado desde entonces. Era todavía una muchacha. No había empezado a engordarme los tobillos, me abultaba bajo las medias, como ahora. Yo estaba cubierto de polvo y telaraña cuando ella abrió la puerta, y en alguna parte de la habitación guardó silencio el grillo que había estado cantando durante 20 años. Pero a pesar de eso, a pesar de la telaraña y el polvo, del brusco arrepentimiento del grillo y de la nueva edad de la recién llegada, yo reconocí en ella a la niña que en aquella tormentosa tarde de agosto me acompañó a ver nidos en el establo. Así como estaba,
Parada en la puerta con la maleta en la mano y el sombrero verde, parecía como si de pronto fuera a ponerse a gritar, a decir lo mismo que dijo cuando me encontraron boca arriba entre la hierba del establo, todavía cerrado atravesando la escalera rota. Cuando en ella abrió la puerta por completo, los goznes crujieron y el polvillo del techo se derrumbó a golpes como si alguien se hubiera puesto a martillar en el caballete. Entonces ella vaciló en el marco de claridad, introduciendo después medio cuerpo en la habitación y dijo con la voz de quien está llamando a una persona dormida: niño. Niño. Y yo permanecí quieto en la silla, rígido, con los pies estirados. Creía que solo venía a ver el cuarto, pero siguió viviendo en la casa. Abrió la habitación y fue como si hubiera abierto la maleta y de ella hubiera salido su antiguo olor a almizcle. Los otros se llevaron los muebles y la ropa en los baúles. Ella solo se había llevado los olores del cuarto y 20 años después los trajo de nuevo, los colocó en su lugar y reconstruyó el altarcillo, igual que antes. Su sola presencia bastó para restaurar lo que la implacable laboriosidad del tiempo había destruido. Desde entonces come y duerme en la pieza de al lado, pero se pasa los días en esta, conversando en silencio con los santos. Durante la tarde se sienta en el mecedor junto a la puerta y zurce la ropa mientras atiende a quienes vienen a comprarle flores. Ella se mece siempre mientras zurce la ropa, y cuando viene alguien por un ramo de rosas, guarda la moneda en la esquina del pañuelo que se anuda en la cintura y dice invariablemente: coge las de la derecha, que las de la izquierda son para los santos. Así ha estado en el mecedor durante 20 años. Surgeció sus cositas, meciéndose, mirando hacia la silla, como si ahora no cuidara del niño que compartió con ella las tardes de la infancia, sino del nieto inválido que está aquí, sentado en el rincón desde cuando la abuela tenía 5 años. Es posible que ahora, cuando vuelva a bajar la cabeza, pueda acercarme a las rosas. Si logra hacerlo, iré hasta la colina. Las pondré sobre el túmulo y regresaré a mi silla, a esperar el día en que ella no vuelva al cuarto y cesen los ruidos en las piezas de al lado. Este día habrá una transformación en todo esto, porque yo tendré que salir otra vez de la casa para avisarle a quien que la mujer de las rosas, la que vive sola en la casa arruinada, está necesitando 4 hombres que la conduzcan a la colina. Entonces quedaré definitivamente solo en mi cuarto, pero en cambio ella estará satisfecha, porque ese día sabrá que no era el viento invisible lo que todos los domingos llegaba a su altar y les desordenaba las rosas.